Vamos a leer Jueces capítulo 20, versículo 29 al 35. Entonces Israel tendió emboscadas en torno a Gabá. Y al tercer día, cuando los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín, dispusieron batalla frente a Gabá como las otras veces. Y los hijos de Benjamín salieron para enfrentarse al pueblo, alejándose de la ciudad. Como las otras veces, comenzaron a herir a algunos de ellos por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-el y otro a Gabá. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: están vencidos ante nosotros como antes. Pero los hijos de Israel se habían dicho: huiremos para alejarlos de la ciudad hasta los caminos. Entonces todos los de Israel se levantaron de su posición y se dispusieron en orden de batalla en Baal Tamar, mientras que los emboscados de Israel surgían de sus escondites al descampado de Gabá. Y llegaron frente a Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, lo cual hizo que la batalla comenzara a arreciar sin saber que el desastre se les venía encima. Y aquel día Yahvé derrotó a Benjamín ante Israel, y los hijos de Israel mataron 25,100 hombres de Benjamín, todos armados de espada. La última parte del libro de Juez detalla de guerra civil que ocurrió antes de que Israel se convirtiera en un reino. Fue una guerra entre la tribu de Benjamín y las otras tribus que causó daños no solo a Israel, sino también devastó casi hasta la extinción a la tribu de Benjamín. La causa de esta guerra no fue política ni económica, sino una cuestión de fe. No se trataba de un problema de libertad de creencias, sino que la negativa de la tribu de Benjamín a entregar a los asesinos de Gabá, que había maltratado y matado a la concubina de un levita, desoyendo así la decisión de la Asamblea de Israel. La causa es importante en la guerra, porque sin ella no se pueden movilizar tantos recursos ni causar tantas muertes. Ningún país o nación debería ir a la guerra a menos que enfrenten una amenaza mortal a su seguridad. Sin embargo, los israelitas, debido al asesinato de la concubina de un levita, desataron una guerra civil que causó grandes daños, especialmente a la tribu de Benjamín, que perdió a todas sus mujeres, niños y hasta sus animales, y solo quedaron 600 hombres. ¿Es esto realmente justo? Incluso si la guerra se libró por un pecador. ¿Estaba bien matar indiscriminadamente a mujeres, niños y animales? Examinemos esto en detalle. El primer tema es
la causa de la guerra civil. ¿Por qué ocurrió una gran guerra civil en la tierra de Canaán entre los israelitas? Fue por un pecado. En el corazón de los israelitas había una sensación de responsabilidad común. Creían que si una parte de Israel estaba enferma o corrupta, terminaría afectado a todo el pueblo, todo el cuerpo. Por lo tanto, tomaron en serio el incidente en el que los habitantes de Gabá, que eran parte de Israel, deshonraron y mataron a la concubina de Levita que los visitó. Lo vieron como un signo de que una parte de Israel estaba enfermando. Discutieron este asunto de Mitzvah y pidieron a la tribu de Benjamín que entregara a los criminales. La guerra civil estalló cuando la tribu de Benjamín rechazó esta justa demanda. La demanda de la Asamblea de Israel era justa. Sin embargo, la tribu de Benjamín, a pesar de tener una responsabilidad compartida en la erradicación del pecado dentro de Israel, defendió a estos criminales y se preparó para la guerra. En esta guerra era adecuado que el pueblo de Israel ganara. Estaban librando una guerra justa y estaban del lado de la justicia, pero Israel fue derrotado 2 veces gravemente. Repetimos, la demanda de la Asamblea de Israel era justa. Sin embargo, la tribu de Benjamín, a pesar de tener una responsabilidad compartida en la erradicación del pecado dentro de Israel, defendió a estos criminales y se preparó para la guerra. En esta guerra era adecuado que el pueblo de Israel ganara. Estaban librando una guerra justa y estaban del lado de la justicia. Pero Israel fue derrotado 2 veces gravemente. ¿Cuál fue el problema con Israel? ¿Cuál fue su error? No fueron cuidadosos al tratar el pecado de Benjamín. No fueron cuidadosos al tratar el pecado de Benjamín. Escucharon solo el relato del levita, la víctima, y demasiado fácilmente etiquetaron a toda la tribu de Benjamín como enemigo. Hay 2 evidencias de esto. La primera evidencia es que todos los reunidos en la Asamblea de Israel decidieron atacar Gabá. Esto se menciona en Jueces capítulo 20, versículo del 8 al 11. Leemos Jueces capítulo 20, versículo del 8 al 11. Dice así. Capítulo 20, versículo 8, dice así: Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno a su casa. Esto es lo que ahora haremos en Gabá. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada centenar de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000.
para repartir provisiones al pueblo, para que al subir contra Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la infamia que se cometió en Israel. Así que juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel, unidos como un solo hombre. Además, juraron no dar sus hijas en matrimonio a nadie fuera de la tribu de Benjamín, como se menciona en Jueces capítulo 21, versículo 1. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Esto significaba tratar a toda la tribu de Benjamín igual que a las tribus de cananeas. Yahvé les había dicho a los israelitas que no se casarán con los cananeos, porque los veía a todos ellos como enemigos de Israel y sujetos a la destrucción. Repetimos, esto significaba tratar a toda la tribu de Benjamín igual que a las tribus de cananeas. Yahvé les había dicho a los israelitas que no se casarán con los cananeos porque los veía a todos ellos como enemigos de Israel y sujetos a la destrucción. Los israelitas consideraron que toda la tribu de Benjamín había sido canaanizada debido al incidente de Gabá y etiquetaron como enemigos no solo a los hombres de la tribu de Benjamín, sino también a sus mujeres, niños y animales. Hubo 3 maneras en que los israelitas invadieron la tierra de Canaán. La primera fue el método de Jericó. Jericó fue la primera ciudad atacada por los israelitas al entrar en Canaán. Yahvé derribó las murallas de Jericó, un símbolo del pecado, con su poder sobrenatural, y ordenó que mataran a todos, hombres y animales, y que no quemaran todo. Esto se llama Elem, que significa que estas cosas malditas no deben ser tocadas y deben ser completamente destruidas. El segundo método fue el de la ciudad de Ai. Al atacar Ai, solo los hombres de guerra fueron asesinados, mientras que los animales y bienes podían ser tomados como botín. El tercer método es el método Gabaón. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 11 al 17. Leemos Josué capítulo 9, versículo 11 al 17. Josué capítulo 9, versículo 11 dice así: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos hablaron, diciendo: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles:
nosotros somos vuestros siervos, concertad ahora un pacto con nosotros. Este pan estaba caliente cuando lo tomamos de nuestras casas como provisión para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Pero ahora, helo aquí seco y mohoso, y estos odres de vino los llenamos nuevos, y henos aquí rotos, y nuestros vestidos y nuestro calzado desgastado por lo largo del camino. Entonces los varones tomaron de sus provisiones sin consultar la palabra de Yahvé. Y Josué hizo paz con ellos y concertó un pacto con ellos para dejarlos vivir, y los jefes de la comunidad les hicieron juramento. Y sucedió que al cabo de 3 días después de haber concertado el pacto con ellos, oyeron decir que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los hijos de Israel levantaron el campamento, y al tercer día llegaron a las ciudades de aquellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Las personas Gabaón exageraron como si vivieran lejos en los tiempos de Josué, y establecieron un pacto de paz con los israelitas. Aunque fue un pacto traicionero, Israel no pudo atacarlos y llegó a asumir la responsabilidad de protegerlos cuando fueron atacados. En nuestro relato, los israelitas están siguiendo el método de la ciudad de Jericó con la tribu de Benjamín, sus propios compatriotas. Juraron una y otra vez que no regresarían a casa hasta haber maldecido y aniquilado completamente a Benjamín, y que no les darían a sus hijas. En la tercera guerra casi no quedaron hombres en la tribu de Benjamín, solo 600, porque los mataron a todos, sin distinción de edad o sexo. Esto se debió a que la tribu de Benjamín encubrió a los criminales y rechazó la legítima demanda de la Asamblea de Israel, lo cual estuvo mal. Sin embargo, hay muchas dudas sobre si fue justo definir a toda una tribu, incluyendo mujeres y niños, como enemigos. La segunda imprudencia de Israel fue confiar demasiado en su superioridad numérica. Eran 400,000, y en la tribu de Benjamín no llegaba a 30,000. Creían que ganarían porque estaban en el lado correcto y tenían más soldados. Pero al sufrir grandes pérdidas y ser derrotados 2 veces, se encontraron en un gran dilema. ¿Cuánta confusión había en sus corazones después de perder 2 veces? Entonces, desanimados, los israelitas se arrodillaron ante Dios y preguntaron qué hicieron mal para sufrir esta gran derrota. Dios no permitió que los israelitas actuaran imprudentemente
incluso si creían estar en lo correcto. Les impidió tratar el pecado de los demás y las cuestiones de la vida como si fueran un juego o una broma. Los israelitas se humillaron y se volvieron serios después de ser derrotados 2 veces. Pero, por otro lado, la gente de la tribu de Benjamín se volvió aún más arrogante y orgullosa. En la primera batalla mataron a 22,000 y en la segunda a 18,000. Dentro de la tribu de Benjamín también debería haber surgido una voz de autorreflexión. Por proteger a los asesinos de Gabá, 40,000 de sus inocentes hermanos israelitas murieron. Deberían haber seguido derramando la sangre de su propia gente en esta manera. Surgieron voces que decían que debían entregar a los asesinos y terminar la guerra, pero se convirtieron en lobos aún más sedientos de sangre. Al principio, ambos lados eran similares, pero después de 2 guerras, un lado se volvió más serio y humilde, mientras que el otro se volvió más arrogante. Es fácil subestimar al otro cuando crees que estás en el lado correcto. Por supuesto, es importante si algo es correcto o no. Pero incluso estando en el lado correcto, Dios desea que no seamos arrogantes, sino humildes y serios. Repetimos, al principio ambos lados eran similares. Pero después de 2 guerras, un lado se volvió más serio y humilde, mientras que el otro se volvió más arrogante. Es fácil subestimar al otro cuando crees que estás en el lado correcto. Por supuesto, es importante si algo es correcto o no, pero incluso estando en el lado correcto, Dios desea que no seamos arrogantes, sino humildes y serios. Cuando se trata de asuntos críticos que afectan la dignidad y la vida de los demás, debemos ser más serios. Cuando se trata de asuntos críticos que afectan la dignidad y la vida de los demás, debemos ser más serios. Si estamos seguros de estar del lado de la justicia y pensamos que seguramente ganaremos, pero terminamos perdiendo, naturalmente surgirá la confusión. Oramos, creímos que hacer esto era lo correcto. Entonces, ¿por qué fallamos? La respuesta radica en que estar en el lado correcto no garantiza todas las bendiciones. Si realmente estamos en el lado correcto, debemos ser más humildes y serios. Esta es la actitud que Dios desea.
Repetimos, si estamos seguros de estar del lado de la justicia y pensamos que seguramente ganaremos, pero terminamos perdiendo, naturalmente surgirá la confusión. Oramos y creímos que hacer esto era lo correcto. Entonces, ¿por qué fallamos? La respuesta radica en que estar en el lado correcto no garantiza todas las bendiciones. Si realmente estamos en el lado correcto, debemos ser más humildes y serios. Esta es la actitud que Dios desea. La segunda tema es la emboscada de Israel. Después de 2 grandes derrotas, los israelitas finalmente establecieron una estrategia. Esa estrategia era sacar a la gente de Benjamín de la ciudad de Gabá. Esto se detalla en Jueces capítulo 20, versículo del 29 al 31. y 31. Entonces Israel tendió emboscadas en torno a Gabá. Y al tercer día, cuando los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín, dispusieron batalla frente a Gabá como las otras veces, y los hijos de Benjamín salieron para enfrentarse al pueblo, alejándose de la ciudad, como las otras veces. Comenzaron a herir a algunos de ellos por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y otro a Gabá. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel. Los israelitas, creyendo que estaban del lado de la justicia y que Dios estaba con ellos, pensaron que podrían ganar fácilmente, sin ningún esfuerzo. ¿De qué se dieron cuenta después de sufrir 2 derrotas? Que aunque Dios esté con ellos, deben luchar con inteligencia y hasta la muerte. Es fácilmente malinterpretar al leer el Antiguo Testamento que los israelitas se asentaron en Canaán y ganaron fácilmente. Si solo miramos el resultado, parece que ganaron fácilmente, pero en realidad tuvieron que luchar con todas sus fuerzas en cada batalla. Después de las batallas, al mirar hacia atrás, se sorprendían de haber logrado una victoria tan enorme. Parecía como si hubieran ganado sin esfuerzo, pero en realidad también ellos tuvieron que planificar y luchar arriesgando sus vidas. Repetimos, los israelitas, creyendo que estaban del lado de la justicia y que Dios estaba con ellos, pensaron que podrían ganar fácilmente sin ningún esfuerzo. ¿De qué se dieron cuenta después de sufrir 2 derrotas? Que aunque Dios esté con ellos, deben luchar con inteligencia y hasta la muerte. Es fácil malinterpretar al leer el Antiguo Testamento que los israelitas se sentaron en Canaán y ganaron fácilmente. Si solo miramos el resultado,
parece que ganaron fácilmente, pero en realidad tuvieron que luchar con todas sus fuerzas en cada batalla. Después de las batallas, al mirar hacia atrás, se sorprendían de haber logrado una victoria tan enorme. Parecía como si hubieran ganado sin esfuerzo, pero en realidad también ellos tuvieron que planificar y luchar arriesgando sus vidas. Hay muchos cristianos que piensan que si rezan y se sientan a esperar, todo se logrará por sí solo. Pero aquellos que han trabajado para Dios confiesan que no hay nada fácil, ya sea un proyecto grande o pequeño. Por supuesto, Dios estaba con ellos y los bendijo, pero también dieron lo mejor de sí mismos. Repetimos, hay muchos cristianos que piensan que si rezan y se sientan a esperar, todo se logrará por sí solo. Pero aquellos que han trabajado para Dios confiesan que no hay nada fácil, ya sea un proyecto grande o pequeño. Por supuesto, Dios estaba con ellos y los bendijo. Pero también dijeron lo mejor de sí mismos. Cuando vemos el resultado después, es increíble. Está claro que Dios estuvo con ellos. Pero el hecho es que no ganaron solo estando sentados esperando. El pueblo de Israel se dio cuenta de que, incluso con Dios a su lado, necesitaban una estrategia. Así que después de 2 derrotas, comenzaron a elaborar una estrategia. ¿Cuál fue la causa de sus derrotas? No tener un plan para lidiar con los hábiles lanzadores de piedras de Benjamín. Mientras la tribu de Benjamín, en inferioridad numérica, se preparaba mucho para la guerra, los israelitas ingenuamente pensaban que, como Dios estaba con ellos, debían ir adelante y terminaron siendo masacrados. Se dieron cuenta de que no tenían posibilidades de ganar a menos que neutralizaran a los francotiradores de Benjamín. ¿Cómo podían ganar? Estando ellos completamente expuestos a un enemigo que les disparaba a escondidas. Los benjamitas mataron a 30 israelitas en la tercera batalla. Entonces, confiados en la victoria, ni siquiera pensaron en defender la ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas que huían, como en las primeras 2 batallas. Probablemente ellos también sintieron remordimientos al principio por hacer la guerra a sus propios hermanos. Pero 2 victorias fortalecieron su determinación y les hicieron creer que estaba en lo correcto. Cuando se comete un pecado y las cosas salen bien, el corazón se endurece
impidiendo hacer juicio y tomar decisiones adecuadas. A pesar de ser inteligentes y buenos luchadores, ellos apenas sumaban 30,000, mientras que sus enemigos eran 400,000. Incluso si 40,000 morían, todavía quedaban 360,000 personas. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.